Ya, vamos con la segunda parte de la anatomía de la pierna, que es el compartimiento posterior y compartimiento lateral que vamos a encontrar entonces en la pierna. Aquí de nuevo les muestro la imagen para que ustedes puedan ver el compartimiento anterior, compartimiento lateral y el compartimiento posterior, que va a estar dividido en un compartimiento más profundo y uno más superficial. En el compartimiento posterior más superficial vamos a encontrar los gastrocnemios, ¿ya? El sóleo y el plantar. En tanto que en la parte más profunda tenemos el popliteo tibial posterior, flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux, o también llamado del dedo gordo. Aquí entonces vamos a comenzar con los superficiales, donde vemos que inmediatamente por debajo de la piel y la fascia profunda nos vamos a encontrar con un músculo palpable fácilmente, que es el gastrocnemio, que es un tipo de músculo que va a presentar dos cabezas. Ya, fíjense cómo vienen ahí dos cabezas de los cóndilos femorales. Y si ahora sacamos el gastrocnemio, vemos inmediatamente el sóleo. Que el sóleo ya no alcanza a llegar al fémur, o sea, es uniarticular porque va a presentar la articulación del tobillo simplemente. En cambio, este va a tener también la articulación de la rodilla. Y acá arribita, por sobre lo que es la cabeza lateral del gastrocnemio, vemos un músculo chiquitito que es el músculo plantar. La gracia que van a tener los gastrocnemios y el sóleo es que van a conformar un tendón común que va a llegar a la tuberosidad del calcáneo, que se llama el tendón calcáneo. Y por eso que este músculo se le denomina como tríceps sural. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de la palabra tríceps sural o antiguamente como tríceps crural, son las dos cabezas del gastrocnemio más el sóleo. ¿Ya? Entonces, aquí veamos el origen exactamente. Si ustedes quieren ver aquí sobre el margen superior del cóndilo lateral del fémur, ya vamos a encontrar la cabeza medial. ¿Por qué? Perdón, lateral. Si estoy hablando del cóndilo lateral, ¿no? Entonces eso es acá. Si hablamos del cóndilo medial, vamos a ver que es por sobre el margen superior del cóndilo femoral medial. No está en el cóndilo, sino que es un poquito más arriba. ¿Ya? Y va a llegar, o sea, se van a juntar en el tendón calcáneo para llegar a la tuberosidad calcánea. ¿Adivinen de quién? Del hueso calcáneo. ¿Qué acción va a tener? Es un potente flexor plantar. ¿Qué significa flexor plantar? O también nosotros podemos, si hablamos, o sea, flexor plantar, perdón, genera lo que nosotros conocemos como el salto. Cuando nosotros queremos ir en contra de la fuerza de gravedad y saltar, este músculo ya junto al sóleo se contraen rápidamente para que nosotros podamos saltar. Y además, como les dije ya, creo que en el video anterior, nosotros al caminar lo utilizamos mucho y sirve como una bomba muscular para que la sangre venosa vaya subiendo. Como todos los músculos posteriores, va a estar inervado por el nervio tibial. Y además, como tiene origen en el fémur, también ayuda de cierta manera accesoria como flexor de rodilla. En tanto que el sóleo es el músculo que se encuentra más profundo dentro de los superficiales. Este va a venir de la cabeza, ya, y el cuello de la fíbula, miren, acá arriba, y después va a venir por debajo del labio inferior de la línea del sóleo, porque en la línea del sóleo suelen hablarse que tiene dos labios, un labio inferior y acá un labio superior. Se va a insertar entonces, o sea, se va a unir, perdón, al tendón calcáneo para llegar a la tuberosidad del calcáneo. Inervación, lo mismo que les había dicho, ya nervio tibial, y es junto a los gastrocnemios un flexor plantar, pero fenomenal, bastante rápido, ya en donde los corredores tienen mucha cantidad de fibras blancas, en cambio los que hacen resistencia van a tener mayor cantidad de fibras rojas.
Y después nos quedamos con el plantar, que es este chiquitito que está acá arriba, que va por sobre el cóndilo lateral y sobre el tendón de la cabeza lateral del gastrocnemio, como habíamos dicho, y va a tener un tendón bastante largo, que muchas veces se puede unir al tendón calcáneo, pero la mayoría de los casos llega y se inserta en la tuberosidad del calcáneo por la parte medial de este mismo. La inervación es exactamente igual, el nervio tibial, y ayuda de cierta manera al flexor plantar. Al ser un músculo pequeño, ayuda de cierta manera. Es como un músculo accesorio. Después nos vamos a los músculos posteriores, donde vamos a tener el popliteo, que se va a encontrar en el hueco popliteo, como dice ya, el tibial posterior, flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. Vamos viendo. Entonces, primero veamos el popliteo como viene acá desde la zona lateral, o sea, del epicóndilo lateral del fémur. No viene del cóndilo, sino del epicóndilo. Recuerden, la estructura que se encuentra al lado de un cóndilo es epicóndilo. Y se va a ir a insertar en la cara posterior de la tibia, en la parte superior, por sobre la línea del sóleo. Este va por sobre el labio superior de la línea del sóleo. Ahí lo describimos, pero exactamente, ¿ya? Va a ser inervado, igual que los posteriores, por el nervio tibial y ayuda de cierta manera a la flexión de rodilla y a la rotación medial de la pierna. Ojo, no rotación de la rodilla, sino que ayuda a la rotación de la pierna, ya que de cierta manera genera un grado de rotación en la membrana, por la membrana interósea. Después tenemos el tibial posterior, que a diferencia del anterior no se ubica especialmente en el hueso tibial, sino que se va a originar principalmente desde la membrana interósea. Esa va a ser su mayor origen, pero claramente también, vean aquí, tiene un origen en la cara posterior de la tibia y de cierta manera también en la cara medial de la fíbula. Su tendón va a pasar posterior a lo que es el malleolo tibial y se va a ir a insertar ya hacia lo que es el segundo, el tercero y cuarto metatarsiano, ¿ya? O sea, va a elevar unas bandas que se vayan a ir hacia el lateral y además va a entregar unas bandas hacia el navicular y los cuneiformes. O sea, se agarra bien firme este. Función, flexión ya y supinación plantar. Perdón, ¿vimos lo que era supinación plantar o no? Creo que sí. Es cuando levantamos el arco longitudinal medial. ¿Ya? Eso es supinación plantar. Por si, no recuerdo si lo digo. Ya de repente mi memoria falla. Después tenemos el flexor largo de los dedos, que este sí viene netamente de la tibia. Especialmente se origina del tercio medio posterior de la tibia. Y su tendón va a ir levemente posterior al del tibial posterior. Y se va a insertar entonces en todas las falanges segunda, perdón, no todas en realidad, porque siempre el hallux tiene su propio músculo. Desde la segunda ya al quinto dedo, aquí le puse el cuarto, no, va hasta el quinto dedo, ¿ya? Y va a ir hacia la base de las falanges distales, ¿ok? Aquí podemos ver cómo se dirige y al único que no le da es al hallux. ¿Por qué? Porque el hallux tiene su propio flexón largo del hallux, que es el que vamos a ver ahora, que utiliza ¿a quién? A la fíbula. Ya recuerden entonces, tibial posterior utiliza principalmente lo que es la membrana interósea. Flexor largo de los dedos, la tibia, y flexor largo del hallux utiliza harto lo que es la fíbula. Miren, es, como dice aquí, 2/3 inferiores de la fíbula y un cierto grado de la membrana interósea. Se va a ir a insertar en la falange distal del hallux. Acá podemos ver cómo llega a la falange distal del hallux y adivinen qué hace. Flexión de el hallux. Flexión del hallux y ayuda en cierta manera a la supinación y a la flexión plantar en cierto grado. Ya este es el tendón más lateral, ya que va a pasar por detrás del malleolo tibial. Creo que tengo una imagen que... aquí, exactamente. Aquí tenemos el retináculo de los flexores y fíjense cómo va a pasar. Ya más anterior es el tibial posterior. Al medio tenemos el flexor largo de los dedos. Fíjense cómo su tendón va hacia los segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. En tanto que hacia posterior tenemos el flexor largo del hallux. Ahí vamos a ver cómo el flexor largo del hallux va a llegar hacia el hallux. Ahí lo tenemos.
Yeah. Aquí continúa. El típico corte, entonces, cuando nos dan una malaya, no, un corte horizontal, es muy simple de ver. Acá atrás, más superficial, tenemos los gastronemios, ya, gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral. ¿Cómo lo sé? Porque aquí tengo la tibia. Entonces, esto es medial y esto es lateral. ¿Ok? Después tenemos el sóleo, este músculo bien grande. Recuerden, el que yo les dije que más utiliza a la membrana interosa, el tibial posterior. El que utiliza más la tibia va a ser el flexor largo de los dedos y el que más utiliza la fíbula va a ser el flexor largo del hallux. Además podemos ver aquí algunas estructuras muy bonitas. Ese nervio, que es el nervio tibial, que va a estar ya utilizando ese mismo carril con la vena, o sea, la arteria tibial posterior y sus dos venas tibiales posteriores. En este caso, acá vamos a tener la arteria fibular. Por lo tanto, esos que están al lado son sus venas fibulares. Ahora, compartimiento lateral. Vamos a ver solamente dos músculos en la mayoría de las personas y recuerden que hay un tercer fibular que ese me gustaría que ustedes lo busquen. Ya se los dejo como tarea. Entonces vamos a tener el fibular largo y fibular corto. Como el nombre lo dice, el fibular largo tiene una distribución más larga, se origina más proximal que el fibular corto, que se origina más distal. Aquí podemos ver cómo se origina ya del epicóndilo lateral de la tibia. En cambio este viene de del picóndilo picóndilo, olvídense, viene de la fíbula, de la cabeza de la fíbula. Estaba pensando en otra cosa, la cabeza de la fíbula. Estoy hablando ya de cuestiones ya después de hacer tantos videos en esta época. Entonces, tenemos el fibular largo, cabeza de la fíbula y también cierta parte el cuello, ¿ya? Y se va a ir a insertar, miren, acá lo tenemos, cómo se va a ir a insertar a lo que es el cuneiforme medial y además se va a dirigir hacia la tuberosidad lateral que presenta el primer metatarsiano. Función primordial que tiene, ayuda de cierta manera a la flexión plantar, pero además es pronador. A diferencia de los músculos que vimos ya en el compartimiento posterior, este genera pronación. O sea, levanta el arco longitudinal medial. Va a estar inervado, al igual que el fibular corto, por el nervio fibular superficial. En tanto, el fibular corto, como les dije, es más cortito, también se origina de la fíbula, pero de los 2/3 distales de la cara lateral de la fíbula, y se va a ir a insertar, ya miren aquí se forma como un cachito a la tuberosidad del quinto metatarsiano. También es pronador y de cierta manera flexión plantar. Si nosotros lo vemos, estos dos tendones van a pasar por la parte posterior del maleolo fibular o maleolo lateral, siendo anterior el tendón del fibular corto y siendo posterior el tendón del fibular largo. Y aquí, bueno, para que podamos ver, es súper simple, el fibular corto y el fibular largo. Está bien simple, aquí lo podemos ver, aquí tenemos la fíbula, entonces tenemos el fibular corto, ya que va por el centro, y el fibular largo que va más externo. Además podemos aprovechar de ver los gastronemios, el sóleo, ya, y aquí no se alcanza, en esta imagen no se ve muy bien, ya, así que la vamos a dejar por ahora. Entonces, vamos a ver cómo se inerva el compartimiento el compartimento posterior y lateral de la pierna, que va a venir del nervio isquiático, pero va a venir de la división del nervio isquiático, que es cuando se divide en el nervio tibial y en el nervio fibular común. ¿Ya? Aquí vemos cómo ya está dividido, se dividió mucho más acá arriba y viene como nervio tibial pasando por el hiato del sóleo y se va a ir a ubicar, adivinen entre qué músculos. Fácil, ¿no? El flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Y se va a ir aquí, en este caso, ya como acá tenemos la fíbula y acá tenemos la tibia, esto es lateral a la arteria tibial posterior. O podemos decir de otra manera, la arteria tibial posterior discurre ya en forma medial
al nervio tibial. Y además tenemos una arteria, que aquí la arteria tibial posterior da otra ramita, que es la arteria fibular. Ambos se van a ir ya y van a pasar por el retináculo. Ahí. Pero no tengo otra imagen. Bueno, a ver si se ve. Aquí lo tengo mejor. Ya aquí vamos a tener entonces que va a pasar por el retináculo flexor. Aquí lo pueden ver. Y vamos a encontrar que va a pasar junto a los tendones y va a pasar aquí entonces la arteria tibial posterior, el nervio tibial y las dos venitas que van a ir acompañando a la arteria tibial posterior. Van a pasar de esta manera. Ya después, bueno, y este lugar es medio superficial. Aquí igual quería mostrarles que aquí se puede tomar el pulso. Aquí en este lugar, claro, se puede tomar el pulso. Y recién se va a dividir en la planta del pie. O sea, recuerden, el nervio tibial y la arteria tibial posterior se van a dividir en la planta del pie. No antes. ¿Ya? No antes. Eso es muy importante que lo sepan. Y el nervio fibular entonces, que ya se lo he nombrado varias veces, que inerva principalmente a los al músculo fibular largo y fibular corto. Una vez que le da su ramo, se va hacia la cara dorsal del pie para inervarlos de forma sensitiva, solamente sensitiva. Y con eso terminamos entonces lo que es el compartimiento posterior y lateral de la pierna. Recuerden que tienen los videos para que lo puedan ver. Así que acérquense a la página anatomiahumana3d.com, que ya se lo he dicho hasta el cansancio. Utilicen esas herramientas. Bueno, los dejo. Nos vemos.